Bienvenidos a todas, todos los que van entrando a nuestro Ipsos Talk del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de las claves para el éxito de las marcas, un tema que nos apasiona en Ipsos. Vamos a estar hablando de cómo el contexto, ¿cierto?, impacta en las marcas. Vamos a invitar a ser empáticos, pero lo más interesante va a ser cómo llevamos esa empatía a la práctica para la gestión de las marcas. Así que desde ya voy dando bienvenida a nuestros especialistas, a Mauricio Ramírez y Rodrigo Urti, que son de nuestro equipo local en Ipsos Chile, que nos van a estar acompañando durante la próxima hora. Si pueden prender sus cámaras, sus micrófonos para ir presentando, y mientras se van sumando el resto de los asistentes, de los invitados, les voy contando algunos tips para que podamos fluir con la conversación. Hola Mauricio, hola Rodrigo, ¿cómo están? Hola, Hola Carmiña, Caro, hola a Melisa, todo todos. el equipo, ¿cómo están? Les voy contando algunos tips antes de que partamos. Si puedes hacer clic, Mauricio, si me ayudas con la presentación. Recuerden que esta presentación va a ser grabada, así que cualquier cosa, si se les cae el sistema, pueden después volver a conectar con nosotros para poder ver la grabación. Al lado derecho van a encontrar un panel donde ustedes pueden hacer preguntas, comentarios, que los vamos a estar leyendo en línea, y si no alcanzamos a contestar todas las preguntas en el momento, después los vamos a contactar con el equipo para poder resolverlas. Entonces, si les parece, vamos con la agenda del día de hoy. Gracias, Mauricio. Vamos a partir con Mauricio Ramírez, que nos va a contar un poco a modo introductorio cuáles son las últimas temas, digamos, relevantes del contexto en Chile y Latinoamérica hoy, para después dar paso al video de nuestro experto global, que va a hablar de las claves del éxito de marca. Él es Chris Murphy, director de la unidad de Marketing Strategy and Understanding, para después cerrar con un panel de conversación maravilloso, donde ahí ya pueden ver en pantalla a Rodrigo Urti, que va a ser quien lo va a estar moderando, nuestro especialista del área de marcas y comunicación, con invitados como Macarena García de Notco, Melisa Araya de Caja Los Andes, Sebastián Flores de Pernod Ricard y Carmiña Gómez también de Caja Los Andes, nuestros queridos partners, amigos, clientes que nos van a acompañar hoy día. Entonces, si les parece, apagamos cámara, dejamos a Mauricio. Adelante, Mauricio. Vale, Caro, muchísimas gracias. Muy bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Ipsos Talks. El tema que nos convoca hoy día tiene que ver con el éxito de las marcas, ¿no? Y Chris Murphy nos va a colaborar, digamos, contando nuestra nueva perspectiva, nuestra nueva narrativa en torno a eso, y después el panel que va a dirigir Rodrigo. Pero antes de entrar allá, una breve mirada al contexto, porque uno de los elementos claves es que el contexto importa, y más que nunca. El mundo está envuelto en una serie de crisis que se van superponiendo una sobre la otra, y algunos autores ya van bautizando estos fenómenos como la policrisis. No es solo una situación en que te enfrentas a varias crisis al mismo tiempo, sino que además el conjunto de ellas se va complejizando y poniendo entornos más desafiantes, digamos. Nos salíamos de la pandemia y se desencadena, digamos, una guerra en Ucrania, hay una crisis de suministro de los contenedores, genera inflación en distintas partes del mundo, del mundo que no estaban acostumbradas a aquello, y así sucesivamente se van sumando elementos. La emergencia de los temas ambientales ya toma alcances globales, en temas que son de urgencia tratar, y se genera este mundo que está en policrisis, digamos. Mirando nuestro entorno cercano en Latinoamérica, hay distintas señales donde vamos viendo esto. Tenemos un México donde las remesas alcanzan récord histórico, es uno de los países, junto con India y otros, que más remesas reciben de los personas de ese país, mexicanos que están en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, y envían dinero a sus familias para ayudar a cubrir los elementos de la crisis económica, desempleo, inflación alta, y este es un elemento clave, digamos, en la economía mexicana, y está llegando a récord históricos, con todas las implicancias que eso trae para la economía respectivas, digamos. En Chile en particular estamos viviendo una presión muy fuerte, digamos, en los temas de crimen y violencia. Han habido hechos puntuales que han puesto la agenda
en esa línea, digamos, muy fuertemente. Nuevas leyes se han discutido, nuevas leyes se han aprobado en cómo enfrentar esta nueva situación que para nuestro país, digamos, va tomando unos niveles que antes no se veían. Argentina, con esta inflación sobre el 100%, en una lógica, digamos, estructural, que mantiene ese país con estos niveles de inflación altísimos. Colombia, con un nuevo gobierno que lleva algunos meses, todavía no cumple un año, también anunciando cambios de gabinete, muchas expectativas respecto a las reformas sociales, muchas leyes en tramitación en el Congreso, se requieren muchas fuerzas y capacidad de negociación en ese nuevo gobierno. Brasil también, aún más nuevo el gobierno, lleva apenas cumpliendo 100 días, después de una historia de mucha polarización y violencia. Se espera también que se logre un manejo de esta incertidumbre e inestabilidad que presenta este gran país del continente. Y Perú también, que arrastra una crisis política y convulsión social, digamos, en los últimos 30 años. Casi todos sus presidentes han estado involucrados en algún elemento, digamos, con la justicia, y fue el caso también del presidente Castillo, que terminó saliendo recientemente, y todavía están resolviendo esa crisis. Entonces vivimos en un vecindario, digamos, donde hay mucho siempre nerviosismo, mucha variabilidad, digamos, en indicadores como estos que medimos en Ipsos, ¿no? En varias partes del mundo, que tiene que ver con la percepción de las personas si el país va en la dirección correcta. Y vemos en Latinoamérica, en los distintos países, un movimiento bastante heterogéneo, indicadores bastante sensibles, y que el contexto de la contingencia va determinando un poco la sensación de los ciudadanos respecto a si el país va en buena dirección. En el caso de Chile, que está en la línea roja, con colores más fuertes, más marcados, tuvimos un punto récord histórico en lo bajo, en esta línea de tiempo que estamos observando, después del rechazo de la nueva constitución. Ahorita se generó un escenario, digamos, de incertidumbre, de que no se sabía cuál que venía después, y sucesivamente después de eso el indicador ha venido creciendo, aunque todavía no se recupere a los niveles más altos que se han visto en estos últimos 4 o 5 años. Y está en una zona media, digamos, muy por debajo de lo que muestra un Brasil y un México, que están muy por arriba, un Colombia que está cerca de los indicadores globales, digamos, y muy por abajo, digamos, la situación de Argentina y de Perú. Complementariamente a este indicador de que si el país va en buena dirección, que es un indicador bastante ácido, digamos, y como les mostramos, bastante sensible, digamos, a la contingencia, también tenemos el indicador de confianza del consumidor, que es un indicador bastante robusto, que confluye 4 elementos que lo constituyen, y esto lo vamos presentando, digamos, mes a mes. En la medición más reciente de marzo, digamos, tenemos a Chile en una posición desmejorada, digamos, respecto de la región, en un 41,5, aunque viene mostrando algún nivel de recuperación respecto al mes anterior, subió casi 5 puntos respecto al mes de febrero, pero está en una situación, digamos, en que en Chile está una confianza más deteriorada, más cercana a la de Perú y Argentina, que los que están más avanzados dentro de la región, Brasil y México, con niveles de confianza un poco más altos. Otro elemento que sumamos, digamos, a esta mirada de contexto de Latinoamérica tiene que ver con este reciente también estudio donde entendemos la felicidad a nivel global. Y acá se ve una línea de tiempo, digamos, desde el 2011 hasta enero del 2023, que fue la medición más reciente, digamos, donde vemos una recuperación importante a nivel global de 6 puntos, pero cuando uno mira los países de la región, del vecindario, vemos que todos presentan crecimiento bastante por encima del promedio global. En particular, Chile subió 26 puntos. Uno puede decir que entre enero del 23 y diciembre del 21 hay un resurgimiento después de la dura pandemia que se recoge de alguna manera en las mediciones del 2020 y del 2021, donde los indicadores eran bastante menores, sobre todo en nuestra región, nos afectó muchísimo, y ya estamos en niveles, digamos, más similares o más comparables con la prepandemia, y una situación, digamos, en que la felicidad y seguramente las medidas de confinamiento ya quedadas en el pasado nos dan esta sensación gregaria de la familia, de compartir con amigos, compartir con los colegas, con los compañeros de estudio, etcétera, que nos permite tener esta vida más comunitaria que tanto nos gusta a los latinos. Ahora, uno mirando, digamos, este índice de felicidad con el índice de confianza del consumidor,
uno observa que hay una correlación bastante importante, ¿no? Se posicionan los países de esta manera, y están marcados los países de Latinoamérica, en donde vemos que esta correlación, si uno buscara alguna lógica de causalidad también, en la medida que los países sienten mayor confianza en general en la economía, en la institución, en la situación, en la empresa, también hay mayor probabilidad de que esa población, de esos ciudadanos, esos consumidores se sientan más felices y por lo tanto haya una mejor ambiente, digamos, para los negocios. Y esto en el contexto de las marcas, que es lo que vamos a ver a continuación, es un tema muy importante, ¿no? Las marcas tienen que ser capaces de adaptarse, de entender, de empatizar, de moldear las expectativas de los consumidores para poder afrontar los contextos que son muy cambiantes, aceleradamente cambiantes. Ya lo vamos a ver en el relato de Chris, como algunos ejemplos nos muestran lo rápido que el contexto va cambiando y cómo esa capacidad de entenderlo y incorporarlo en las decisiones se van haciendo claves, digamos, ahora más que nunca. Entonces, para cerrar esta introducción, digamos, tenemos un mundo muy complejo y en constante transformación, en el que las personas necesitan interpretar la realidad que puede cambiar en base a sus expectativas y que puede cambiar minuto a minuto. Por lo tanto, comprender el contexto, moldear las expectativas de nuestros consumidores y ser empáticos con ellos van a ser las claves del éxito para que las marcas sean exitosas en este mundo que estamos viviendo. Así que muchas gracias y seguimos con el video de Chris para que nos va a profundizar, digamos, en nuestro modelo de éxito de marcas. Thank you, everyone, for the opportunity to speak with you today. Today, we're going to go a layer deeper on the keys to brand success, those being expectations, context, and empathy. I think the last time I joined you, we spoke in quite some detail about context, but we've got lots of new exciting learnings to go through today. So let's get into it. So yes, very excited to introduce you to Ipsos' newest brand thinking, and it's very much built and choreographed to address the challenges that brand leaders and measurers face in 2023 and beyond. So I'm probably not the first to tell you this, that the world is constantly changing, and I think if you reflect back on your own life in 2019, it's probably a little bit different than what you are experiencing today. So obviously there have been a lot of significant changes that have impacted all of us around the world. The pandemic had a profound impact on all of our lives, and of course led to a lot of economic disruption that has changed the way we live, the way we work. And it's also accelerated the shift towards remote work and education. I think it's fair to say that the past couple of years have also seen a real resurgence in social justice movements. Technology continues to play a huge role in changing the way we live and work with advancements in artificial intelligence, virtual reality, and of course, e-commerce. And then lastly, all of this is playing out against a backdrop of environmental crisis. Those of you in Argentina are feeling this in a particularly profound way as of this taping. And unfortunately, I fear these changes are going to continue to shape our lives in the years to come. So I think it is fair to say that in such turbulent times, context very much matters. All right, now, how about the way it has impacted brands? So I think the shifting context has really impacted the way that we operate as brand leaders and the way our brands are perceived. So a few of the visuals here are attempting to kind of pick up on the shift to e-commerce that has forced many brands to consider the way they will adapt their business models, their sales models, their delivery models. And then, of course, the shift to virtual work has, again, just had a really interesting kind of impact on how brands adopt new tools, right, to allow for communications, not only to their target audiences,
but even within their own employee groups. And then I think it's fair to say that brands that have adapted sustainable practices and communicated those efforts well have reaped perceptual rewards with environmentally conscious consumers. So brands that have also had taken a stand on social justice have seen similar, positive feedback in terms of their brand image. So obviously, all this change has had an impact on brands. And speaking of change, let's just look at the pace of change for a moment. Think about the time it took these different brands that are listed here to get to 1 million consumers or 1 million customers. So when Netflix was new, it took them 3.5 years to get to 1 million customers. Facebook, 10 months. Instagram, 1.5 months. Then we get to the very modern day. ChatGPT, 5 days. So we talked about technology a couple of pages ago, but I think that point really comes into focus on a slide like this that shows you how quickly a brand can be built at scale in our modern world. So with that, let's shift a bit to how we measure brands. I think it's fair to say that over the years, we've all been told that brands could be measured through a combination of emotional and functional associations. And if we understood those things, we could do a really good job explaining what drives brand selection. But recent evidence from a lot of our research and development here at Ipsos would suggest that if we are only asking those things, then we're probably missing out on about half the story that's really explaining contextual brand choice. So that's what today will be all about. I think it is also fair to say that we have been told all our lives that if we're going to manage and measure brands, it's going to be on a static prescription of greatness. And when I say that, I mean we will prescribe what is good, and then we will go out and we will measure ourselves on those things. So the brand needs to be meaningful and different and salient, or mentally available, physically available, even loved, right? You've got to do all of these things, check all of these boxes, to be successful. But I ask you to consider your own experience as a consumer, especially recently. Do you really have to check all those boxes to be successful as a brand? And I hopefully you answered no. And if that's the case, is it any wonder that brands observe a difference in some of the scores they see in research and some of the results they see in the marketplace? I'm sure many of you listening in today have seen examples where brand scores are not tracking exactly with performance scores. And this is a lot of the reason why we're trying to adhere to these old static models of measurement. Now, the truth is that brand selection is highly contextual, and brand building is a dynamic and continuous experience of shaping and reinforcing expectations, which we will get into in just a moment. So we're going to take a moment and show you a video that describes the Ipsos kind of philosophy for brand management and measurement, and then we'll talk about that in some detail. Brands are no longer in control. In a dynamic world, people are. But by actively shaping their expectations, brands can make powerful connections and bring more to people's lives. I like to think I am rational and objective, but in reality, my decisions are driven by my heart, habits, emotions, my experiences, environment, the things around me, and my needs. You want to grow your brand, generate experiences,
and engagement. But the story doesn't start with you. It starts with me. You need to listen to me and talk to me. Engage me. Empathize with me. So you can understand me. And millions of people like me. At Ipsos, we help you understand the role your brand can play in people's lives. We uncover their unique context and what's important in their lives. We turn data into insights and strategies, which empower you to shape people's expectations, so only your brand can meet them. All right, so as you've seen in the video, our new brand success framework is really looking at 3 essential dimensions. The first is all about shaping expectations, and that is what people feel and believe about a brand. The second bit is all about context, which is what is happening in people's lives and in the world around them. And the third is empathy, which is feeling what our consumers are feeling, showing them that we share their values, and then acting upon our understanding of those things. So we will unpack each of these 3 elements here in just a moment. But to repeat something I said earlier, brand building is a continuous process of shaping expectations in context and with empathy. So let's have a look at some of the latest learning from our research and development on this topic. So the idea of expectations, context, empathy, this is not just theory. What I'm about to show you are some quantitative results of extensive research and development across a host of categories and countries. And this is our very latest work on the topic. So what I'm summarizing are the impacts of each of those 3 dimensions on brand choice. So we do indeed see direct impacts between expectations, context, and empathy on contextual brand choice. But then, and this may not surprise you, we also see interplay between these 3 as well. So there are quantitative effects between the dimensions as well. In fact, there is a 2-way street between expectations and context. They are feeding one another on the path to contextual brand choice. Now, you're probably wondering, well, how important are these things relative to one another? The numbers that I'm showing you right now are capturing the relative importance of each of these dimensions across a host of a bunch of categories and countries. So please don't look at these numbers and assume that we are prescribing them or imposing them on each new study that we do. That is not the case. In fact, we always let the data tell the story of what is most important, and of course what's driving these individual dimensions. So the numbers you're seeing here, they're just an average across all of the categories that we've studied so far. But what does sort of jump off the page at you and is relevant for today's discussion is just the overwhelming importance of context and really understanding what's going on in a person's life and in the world around them. So we have also taken time to look at the relationship between scores on those 3 dimensions and actual share of market. In these 2 cases, we have actually surveyed off of the IRI behavioral database in the United States. So in the categories of pain relief and sparkling water, we've been able to do what I call an ask and watch analytic approach, where at the individual level, we are asking them what they think of all these brands, and then we are watching their actual trailing behavior in the subsequent time period. And what you can see here is that brands that score very well on the 3 dimensions we just discussed do indeed have higher share of market outcomes in both pain relief and sparkling water. Taking this to a completely different category, if we look at banking, and in this case it's retail banking in the UK,
and we compare the scores that we see in our research and development to actual observed share of market, again, you see that very strong correlation between these three dimensions and actual in-market outcomes. All right, so let's take each dimension one by one and dig into this a little bit. So what do we mean by expectations? Well, this is about everything that people feel and know about a brand and category, and it does cover a lot of ground. So in the first box here, we have sensorial expectations, and we say that we mean like brand cues or brand identity elements like colors, shapes, sounds, logos. The second bit is about functional and emotional attributes. I started the presentation by saying they don't tell the full story, and they don't, but that doesn't mean they're not vitally important. So people have functional expectations, what they expect the brand to do. They have emotional expectations, how they expect the brand to make them feel. That's still vitally important. It just needs to be surrounded with other information. And then there are social expectations, and that one might seem a little bit strange just sitting on the page there on its own. But when we say that, we mean how you expect a brand to show up. What kind of people might also be buying it? Some of you might have done brand personification exercises in the past where you say, oh, if a brand were a person at a party, who would they be? It's that type of thing. And then lastly, what are the experiential expectations? Where do you expect to find it, at what price? And of course, while a brand's expression is a golden opportunity to shape expectations, you've got to have harmony with that ensuing experience, right? That follows. And if you can indeed have harmony between the expression and the experience, then you've set yourself up for a very positive game of expectations management. Now, all of this is based on some emerging neuroscience about the brain as a prediction machine. And I'm going to describe that here on this next page. So I think the big point here is that if we can ensure that a brand creates positive expectations, it's got two very positive effects. One, it helps people choose it, but then secondly, it actually positively frames the experience that they have. And that's because if we look at this quote on the right side of the page, it's from Jeff Hawkins, who's a leading neuroscientist. He says, expectations are the root of all experience. And prediction is not just one of the things your brain does. It is the primary function of the neocortex and the foundation of intelligence. Just a fun example of this in action. There's a guy named David Robson who wrote a book called The Expectation Effect. And he tells a great story about cocktails and mocktails. And he said, in experimental work, if you give people a drink and you tell them that it is highly alcoholic, it's got lots of alcohol in it, but in fact, it does not, those people will actually act drunk in the next minutes. But if you tell people that a drink that they're having has no alcohol in it, but in fact it does, those people will tend to have more muted behavior. So again, it's all about expectations. Your expectations of the experience colors the actual experience that follows. And that's why, if you turn your attention to the left side of this slide, that is why a bottle of Chateau Margaux tastes so good to people, compared to something else. They have an elevated expectation of the experience. This is why we think we'll look good wearing a Gucci pair of shoes or carrying a Gucci bag, and then indeed find out we do. So that's a bit on expectations. And now let's turn our attention to context. So again, as I mentioned before, just to recap, brand management is all about shaping, reinforcing expectations. But to do that well, we've really got to understand context, the person in their world and their needs.
So I think it's fair to say we've established that drivers of brand choice totally depend on context, right? So this becomes just essential knowledge to build a brand. Now, to define the term, what do we mean by context? Two things. It's what's happening in people's lives and in the world around them. So there's two kind of broad types of context when we talk about this. One is what we call macro context or external context. So these are societal, cultural values, norms, just prevalent issues of the day, themes. It can take the form in research of questions like, hey, is a brand considered ahead of the times, behind the times, with the times? Is a brand perceived as embracing sustainability or social justice in a really authentic way? These things really matter these days. And 10 years ago, if you asked those questions in a brand survey, you could barely get them to stick in a driver model, if at all. These days, when you ask those questions, primary drivers, very, very important in a lot of categories. So it's something we need to be measuring. Second type of context, that's the micro context or the internal context. So these are our personal needs, our goals, our mission of the moment. So simple things like logistics. Where are we? Who are we with? What time of day is it? What are the weather conditions? And then of course our needs. What need are we trying to solve in the moment? What problem are we trying to solve? And then what are we doing that day? What kind of frictions might exist? What kind of impediments or barriers might we see if we're trying to choose a certain brand? How easy or difficult is it to choose the brand? So again, the micro bit is really more about one's mission in the moment. The macro bit is much more about kind of what's happening in the world around you. But that's why this is showing up as such a critical driver of brand selection across so many different product categories. All right, to give you an example of cultural context in action. So Babbel, which is a language learning app that you might be familiar with, they found that cultural context does indeed influence the way people view language learning in different countries. I think all the countries pictured here would agree that learning a new language is a way of expanding one's horizons, a way to seize opportunities. But the way that plays out in different countries is quite a bit different, given where you might be coming from. So if you're in the UK, it's about kind of showcasing your diversity. If you're in Germany, it's more about personal enrichment. If you're in Brazil, learning a new language can be more about boosting a career, or in France, about feeling more confident, more self-assured. So all kinds of positive imagery associated with learning a new language, but the specific application changes based on the local culture. Now, what about context in the banking sector? So in this case, we've identified that 51% of brand selection in banking is determined by context. And so much of that is driven by very pragmatic things like switching friction. Think about your own retail banking experience. Think about how hard it would be, all the steps you would have to take just to change accounts, right? There are a lot of steps associated with that. So if your brand is just good enough, and we tend to use the word satisficing to describe that, if it's just good enough and you perceive that there are a lot of barriers to switching, a lot of hurdles, then you're very likely just to stay put. Now, just because you've been with a banking brand for 10 years, 20 years, does that mean you love it? Maybe so, maybe no, probably no. But there are very pragmatic reasons, right, that we stay with that. And our latest research endeavors to really understand that and tell the true story of what's going on. Okay. Now, this is a great example from streaming that I think illustrates just how important it is to be measuring things in context, in the moment, in the occasion. So broadly speaking, 56% of brand choice in video streaming is determined by context. Okay, that's great.
Let's look at a few specific occasions though. So if you are watching a streaming device just with either alone or maybe with your significant other, then the number one brand of choice is Netflix. And the number two brand of choice is Prime Video. If you are in an evening occasion with your family, and now all of a sudden kids are involved, now the number two position changes from Prime Video, and now it's Disney, which makes some sense. But watch this. If the occasion is at a time where you're doing something else, you're multitasking, maybe you're working out, maybe you're cooking, but the focus is not on the streaming content. Now YouTube jumps to the top. So if you think about this for a moment, if you were asking these questions the old way, if you will, and you just said, hey, what streaming brands do you know about? Which ones do you prefer? Which ones would you consider? Which is your number one favorite? You're getting a lot less information from that than you are from something like this that puts you in the occasion and really helps you understand which brands win in very specific moments. So the implication for measurement, and this comes from our BHT team here at Ipsos. There are two things that we really want to think about doing differently. One, of course, is let the measurement be context driven. Let's select occasions that are based on people's recent experience, but really ask them about their choices and their brand perceptions in context, not out of context in some amorphous researcher's world, but in their world, in their occasions. Similarly, if you look at the right side of the page, the other thing that we tend to do as researchers is to tell people what their competitive set is, all right, and that's for the researcher's convenience, but it also helps us understand maybe why some of our brand results don't match up so well with in-market sales results. But what if we allow the individual to define their own competitive set in a given context? Now we have truly actionable information, truly useful and accurate information. So some real implications for how we start measuring things a bit differently. All right, which brings us to empathy. So we've talked a lot about shaping expectations, making sure that we do that in context with a full understanding of a person's mission in the moment, as well as the world around them. But what about empathy? So I think when we talk about this, we're really talking about being able to meet people where they are. And as I mentioned earlier, really understanding kind of how they're feeling, showing them that we share their values, and then acting upon that understanding. So a definition of the term, the way we're using it here, you want to understand what's important to people and how your brand can add to or fit into their lives. So we're really going for that total understanding of people, that personal context, their needs, their expectations. And we have lots of evidence that says that brands need to be empathetic in order to properly shape expectations. One of the questions that we get a lot on this one is whether empathy is defined as a consumer's empathy for the brand or the brand's empathy for the consumer. It is the second thing, right? And we actually have ways of measuring that. So you might recall from the driver slide that I showed earlier that empathy was explaining about 16% of contextual brand choice. A couple of very powerful metrics we've been using to get at that. One of them is, does a brand share your values? Very powerful driver across a host of categories. Second question that's really strong is, does a brand put a consumer need at the heart of everything that it does? A couple of kind of really good ways of measuring a brand's empathy for its target consumer. Just to try to wrap all of this up with some closing thoughts, I think we've established the point that brands are not static.
Their measurement should not be static. It is a dynamic process of shaping expectations so that only your brand can meet them, and to do so in context and acting with empathy. And I think we always want to ask ourselves, if we are just considering emotional, functional drivers, are we really telling the full story? What this means for marketers, we need to stay very close to macro trends and how they might differ by culture or country or segment. Second, we want to thoroughly investigate specific contexts and moments and occasions where people are engaging with your category or your brand. And then taking all of that into account, we want to look for white spaces, unmet moments, or unmet needs and moments that we can make our brand present for, right? And then what it means for measurement. Dynamic context implies that we have to do things quite differently as a research community. And that has three really basic implications here. One, the way we frame our questions. We want to do that in a relevant context. Again, not some amorphous research world, not just saying very broadly, oh, thinking about streaming services, what are you aware of? What would you consider, etc. But no, doing it in context, like the example we showed you earlier, gives us a completely different answer. Second, we want to be pragmatic and open about the things that we consider in our brand measurement. So we've got to open the door to cultural drivers, and we've got to open the door to pragmatic behavioral drivers. Third, let's be realistic here. Let's get away from the static models of the past that try to impose a recipe for, brand success, and move to a place where we're really letting the data tell us the story every time. We don't impose the story before we collect the data. We let the data tell us what's really happening, what really matters, and then through that highly empathetic approach, we take action accordingly. I want to thank you all so much for your time today, and hopefully we can come back soon and talk about this further as we learn even more and more. Thank you so much. Bye-bye. Dale, Rodrigo, adelante. Bueno, gracias, Caro. Y gracias también a la distancia a Chris por su presentación y esa síntesis sobre la visión que ha desarrollado Ipsos recientemente sobre el éxito de las marcas. Y para conversar sobre esto y sobre los pilares que él mencionaba, expectativas, contexto y empatía, tenemos un extraordinario panel aquí de partners y amigos de Ipsos. Lo voy a presentar un poco de izquierda a derecha, en el orden que están allí. Está con nosotros Macarena García, que es brand manager de Notco. Maca, buen día, gracias por estar con nosotros. Melissa Araya, líder de branding de Caja Los Andes. Hola Meli. Carmiña Gómez, líder de branding content también de Caja Los Andes. Hola Carmiña. Y Seba Flores, que es Activation Brand Manager en Pernod Ricard, pero de Ramazzotti particularmente, ¿no? Entonces, voy a ir un poco, sin perder mucho tiempo, porque siempre nos queda corto y quiero que todos tengan la posibilidad de conversar con nosotros y con la audiencia de hoy. Hablamos de marcas exitosas. Empezamos por el pilar, Chris empezaba por el pilar de expectativa, Maca sobre Notco. Notco, todos los tenemos en la cabeza como una marca que está teniendo mucho éxito, y en general para los que trabajamos en marketing, desde el nombre mismo se nos marcan allí algunas expectativas que pueden ir por el lado de las cosas sensoriales, o sea, de la propia experiencia con el producto. Y podemos pensar con claridad en ocasiones o necesidades que resuelven. Pero
recientemente vimos, y nos llamó mucho la atención, la campaña que parece más orientada a clarificar, a ser claros respecto de las expectativas que las personas pueden tener con un producto Notco. Entonces queríamos preguntarte si podés contarnos un poco más sobre eso, si sienten que todavía es necesario moldear las expectativas de las personas respecto de la marca, sus productos, respecto de qué es Not, digamos, o qué no es el producto. ¿No? ¿Nos podés contar un poco sobre eso? Sí, claro, ahí me escuchan bien. Bueno, antes que nada agradecerles a todos por la invitación y por estar aquí. Y bueno, sí, efectivamente, ya trabajar en una marca en la que la marca misma te está diciendo que no es algo, not company, not milk, not mayo, ya es bastante complejo a nivel de cómo alinear esas expectativas. A nosotros no nos gusta como imponer mensajes o moldar algo o empujar algo que no es. Siempre tratamos de ser los más claros y simples posible en cómo comunicamos, a quién comunicamos y de verdad qué son nuestros productos o qué no son nuestros productos. Entonces, ya comenzar con una negación a veces puede dar algún tipo de confusión, pero sabemos que de todas maneras nuestros clientes nos eligen porque saben perfectamente de qué no estamos hechos. Y sí creemos que parte de esta campaña, de esta colita de la campaña, porque en realidad comenzó allá atrás en el 2022 cuando lanzamos Zero Sugar y Café Caramelo, es un poco volver a traer a la mesa con argumentos en los que están siendo utilizados para procesarnos palabras mismas y propias, pero que nosotros queremos comunicar, que es efectivamente no ser leche, que no tenemos ningún componente animal, pero en ningún momento estamos como yendo a atacar o a robar algo que no nos corresponde. Es como decía recién en el video, los clientes te eligen por un montón de otras cosas, no por el hecho de estar atacando o haciendo algo que a nosotros en definitiva no tiene lógica. Entonces sí creímos necesario poder contarle un poco a nuestros clientes por qué nos estaban demandando y que vieran ellos con sus propios ojos para que puedan tener ese clic mental y ese aha moment de, pucha, ¿por qué están procesando a una empresa que en realidad en ningún momento está haciendo algo que vaya en contra de algún principio o algo por el estilo? Entonces, eso es un poco lo que siempre tratamos de generar en nuestras comunicaciones y de pensar las cosas de forma totalmente diferentes para poder llegar en un nivel emocional con las personas mucho más directo y cercano. Perfecto. Muchas gracias, Maca. Imagino que también un desafío llevarlo a escalarlo, ¿no? Ahí Chris hablaba de cómo ha progresado, la progresión que ha habido con el tema del 1.000.000 de usuarios o pensemos 1.000.000 de clientes, ¿no? Imagino que también esa progresión se puede dar en el caso de Notco con otros mercados y eso debe ser también un desafío ahí, ¿no? Sí, así es. Tratamos de reaprovechar y de compartir también con todos los otros mercados los aprendizajes que tenemos aquí en Chile. Somos como el origen, por así decirlo. Aquí nació la Notmayo, entonces tenemos la vara como muy alta y tratamos también de compartir estos aprendizajes, como todo lo que hacemos en Notco. Notco trabaja con inteligencia artificial, trabajamos todos conectados, siempre compartiendo ese feedback para mejorar. Siempre una mejora continua es como clave en todo lo que hacemos y es por eso que con los key learnings de nuestras campañas y nuestras comunicaciones tratamos también de expandirlo y de compartir ese conocimiento con todos los otros mercados. Súper. Muchas gracias, Maca. Voy con una pregunta contigo, Sebastián. El segundo pilar de contexto, ustedes han hecho de Ramazzotti una marca exitosa en Chile. ¿En qué medida el entendimiento del contexto micro, macro del consumidor, sus expectativas de las condujeron a ese éxito, primero con Rosato y últimamente con el Violeto que hemos visto que por todas partes y que uno ve en todas las reuniones? ¿Cómo
¿Cómo encaja ese lanzamiento en la generación de conocimiento también por parte de Pernod Ricard? ¿Qué podés contarnos un poco de ese éxito? Sí, bueno, también muchas gracias por invitarnos, bueno, a todos, Rodrigo. Y muy buena pregunta. Sí, porque claro, como tú mencionaste, primero tenemos que partir hablando del inicio, de Ramazzotti Rosato, ese Ramazzotti que todos conocen, antes de, obviamente, hablar de Violeto. Entonces, claro, el contexto, bueno, por ahí, por el 2016, 2017, ya sus buenos años atrás, se hizo una tremenda lectura del contexto, como mencionaba Chris Murphy ahí en su video. Y también una sumatoria de varias cosas, como un timing bastante impecable, ¿sí? Porque, nada, tuvimos también este tema del boom de los spritz, ¿sí? Donde explotó esta tendencia, ¿sí? Y los aperitivos, obviamente, acá en Chile, que son parte, obviamente, de una preparación de un spritz. La tendencia de cócteles con menor graduación alcohólica, eso fue también una buena lectura de contexto. Y, bueno, también dejar de mirar el producto y centrarnos en experiencias. Eventos de día, sunsets como un poco más glamurosos, vinieron como anillo al dedo a lo que envuelve a lo aperitivo, un producto bastante atractivo de su color, desde cómo se sirve en una copa, con mucho hielo, y también perfecto para este tipo de ocasiones. Entonces, como esta lectura del contexto un poco más macro, desde la ocasión de consumo, de cómo servir el producto, se lanzó a Ramazzotti en 2017, el Ramazzotti Rosato. Pero también se hizo una lectura un poco más micro también porque el mercado chileno también es más dulce. ¿Sí? Tenemos obviamente la piscola, que es algo que consumen la mayoría de los chilenos, el boom del ron y también en otros, no necesariamente en cócteles, sino que el manjar colún, el manjar que todos los chilenos consumen. Entonces, el chileno es un poco más dulce. Entonces, claro, esa fue como la clave del éxito al momento de leer el contexto, y de ahí, claro, iniciamos con Ramazzotti, partimos chicos, bien enfocados en puntos clave, target estratégico, enfocado un poco más en el target femenino, pero después, claro, nos hicimos más masivos, nos vamos ampliando día a día, se hizo un plan bastante bueno 360 de marketing, se educó a los consumidores de cómo se tomaba Ramazzotti, se generó el ruido que se tenía que generar y bueno, 5 años más tarde, ahora en el presente, tenemos con todo el trabajo que hay detrás, la fortuna de decir que somos los líderes del mercado aperitivo. Entonces llevaron a ser el líder hoy por hoy y darnos la oportunidad de lanzar Violeto, ¿sí? Después de todo este entendimiento del contexto, nosotros seguimos iterando, seguimos aprendiendo de cómo leer este contexto que, como decía Chris, va cambiando y cambiando. Y claro, tuvimos que buscar un producto que viniese a complementar Ramazzotti y Rosato, y de ahí nació Violeto, porque a mí me gusta mucho Rosato. A mi novia también, a mi polola también le gusta mucho, pero yo tenía un amigo que no le gustaba tanto y le preguntaba por qué no le gustaba Ramazzotti y Rosato. Me decía que quizá era muy dulce, y claro, faltaba ese complemento de un aperitivo un poco menos dulce, claro, en base ya a otras flores como sauco y la lavanda, y vino a complementar el portafolio de manera más transversal. Ya no hicimos masivos, no solo apuntamos en el target femenino, sino que también lo ampliamos para todo el mundo, y ya con 6 meses en el mercado, afortunadamente, Ramazzotti Violeto también ha sido un éxito, vino como un complemento perfecto para Rosato, y nada, así como ya un poco más de KPI duro, la canibalización fue mucho más baja de lo que nosotros esperábamos. Así que, nada, calzó mucho el relato que hizo Chris con, obviamente, el lanzamiento de Ramazzotti en Chile a nivel contextual y también a nivel de expectativas, como mencionaba él, Rodrigo. Sí, yo creo que una cosa bien interesante del caso de Ramazzotti es que no es solamente entender las expectativas de las personas y tener eso integrado en el proceso de generación de conocimiento que tienen ustedes, sino como también las moldearon, ¿no? O sea, fue un proceso de ida y vuelta, también le dieron forma a esas expectativas a través de todos ese entrenamiento, digamos, entre comillas, a las personas de cómo tomarlo. Hoy yo creo que en las fiestas, en las reuniones, estamos viendo mucho más color, ¿no? Antes se veía mucho naranja y ahora vemos mucho rosado, mucho violeta también. Violeta ahora, sí, tal cual. Sí, 100%. Chris mencionó lo sensorial, lo emocional, lo social, lo de experiencias, que era todo lo de generación de expectativas, y yo creo que con Ramazzotti se hizo un trabajo también súper al detalle
abordando coincidentemente esos mismos puntos. Sí. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Gracias a ti, Rodrigo. Meli, Carmiña, un par de preguntas para ustedes se reparten allí. Nosotros vemos, lo decía Cris allí, en la comunicación de marca, un rol fundamental para transmitir esa empatía, que siempre es de la marca hacia las personas. Eso es lo que nosotros estamos mirando. Ustedes lanzaron el año pasado una campaña que ganó el Gran EFI, la campaña Soy Focus, la que también pudimos trabajar en algún momento. ¿En qué medida, por un lado, en qué medida sienten ustedes que esa campaña conecta con las personas, transmite esa empatía y eso está un poco detrás de ese buen resultado, de ese gran resultado de la campaña? Y siendo Caja Los Andes, ¿cómo esa empatía se traslada al ámbito del propósito de la marca corporativa? ¿Cómo conecta con el marketing en ese sentido? Perfecto. Primero que todo, buen día, Rodrigo, un gusto siempre verte y un saludo a la audiencia que nos está conectada ahora. Solo para aclarar, el Gran EFI que ganamos el año pasado fue con la campaña de crédito consciente, pero también estuvimos con esta campaña también de ahorro, donde estuvimos destacando también nuestra alianza con Soy Focus. Para abocarme a la pregunta que nos estabas haciendo respecto de en qué medida sentimos que esta campaña se conectaba con la empatía y con las personas, me gustaría partir desde el origen. Nosotros como Caja Los Andes buscamos ser creadores de una nueva forma de hacer seguridad social que precisamente está centrada en las personas y que puedan vivir una experiencia única donde nosotros buscamos contener, integrar y empoderar. Y eso obviamente se suma a nuestra propuesta de valor, donde nosotros queremos democratizar la calidad de esta seguridad social y que todos lo podamos tener. En ese sentido, cuando hablamos de nuestra estrategia de marketing, nosotros buscamos dos objetivos. Uno de ellos es construir esta marca alineada a los criterios que les mencionaba y por otra parte, potenciar y relevar nuestra propuesta de valor para la entrega del bienestar social integral. O sea, en todos los ámbitos. Por eso también hace un año nosotros ya tenemos una gerencia de sostenibilidad que nos ayuda a empujar esto también. Por otra parte, sabemos que no solamente puede ser social, sino que también tiene que ser digital, como lo contaba Cris en la exposición también, que sin duda también nos ayuda a conectarnos con los desafíos actuales que tienen que ver con la empatía, el talento, la innovación, para avanzar hacia este sistema más justo, lleno de herramientas y recursos para todos. En esa línea, buscamos nosotros siempre ser desde la empatía una marca ciudadana, inclusiva, sostenible, donde siempre, tanto los colaboradores como nuestras alianzas, partners, etcétera, abocamos por el hacer es nuestro nuevo decir, que es nuestra creencia interna, que siempre la impulsamos, y por otra parte es el tema de la consistencia y la credibilidad, que sin duda se conectan con el tema de la empatía, porque en el fondo queremos que las personas digan, creo lo que dices porque veo lo que haces. Entonces también predicar con el ejemplo. Y eso sin duda se conecta con nuestra campaña de crédito consciente, porque nosotros pusimos nuestro propósito por sobre el negocio. Lo que hacíamos era decirle a las personas, antes de tomar tu crédito, piénsalo, y si nos necesitas, como estamos acá. Entonces en el fondo era como un poco dejarle la tarea a la persona de realmente hacer esta reflexión, contenerla, integrarla en el sistema financiero, pero también empoderarla para saber cuándo o no tomar ciertas decisiones que sin duda ayudan precisamente al bienestar y a promover este consumo responsable que sin duda nos hace tanta falta en la sociedad, más en el contexto precisamente que estamos hoy, que también lo promovemos en nuestra tarjeta digital TAP. Exacto, contexto. Carmiña, ¿querés vos desarrollar un poco sobre el tema que les comentaba, les preguntaba sobre el propósito, cómo conectaban allí? Sí, bueno, saludar a todos, gracias Rodrigo por esta invitación y complementar un poco lo que está diciendo la Meli sobre este consumo consciente. Nosotros tenemos una propuesta de valor significativa que va ad hoc a los valores emergentes de las personas, por eso también estamos muy centrados en el contexto que se vive en el país y queremos crear
una nueva seguridad social centrada en esa persona. Entonces, nuestra estrategia va centrada en el B2S, que es el Business to Social, ¿ya? Que es hacia la sociedad, no solo un tema de que queramos contar cómo ayudamos a las personas, sino que poder conectar con un mensaje que inspire y promueva el tomar decisiones conscientes sobre el bienestar de cada uno. Y no solo de cada uno, sino también como de quienes nos rodean y de la comunidad. Entonces, a través de este propósito que nosotros tenemos una estrategia de contenidos relevantes, donde hemos tenido a través de ustedes distintas mediciones, estudios. También lo hemos querido volcar a nuestra estrategia con alianzas de contenido, como por ejemplo nuestro programa de Café Social, que ya llevamos 6, 7 temporadas. También tenemos una alianza con el Cuerpo de Innovación del Mercurio, donde vamos mostrando historias, ¿ya? Que impulsen contenidos interesantes para las personas, como de cultura, emprendimiento, innovación, darle una importancia a todos los temas de sostenibilidad y, por supuesto, la educación financiera, que el año pasado también tuvimos varias campañas, no solo de marketing, sino que también contenidos que empoderan a las personas. Entonces, nuestra estrategia también va por el lado de historias humanas que inspiran, y creemos que eso hace esta empatía que genera como una vinculación con la marca, muy importante. Entonces, no solo hacemos historias a través de nuestro contenido como marca, sino que también vamos por otras plataformas o otros medios de comunicación en donde queremos amplificar estas buenas historias que inspiran. Y bueno, muchas gracias, Carmiña. Yo encuentro formidable eso. Nosotros le llamamos más que propósito cuando estamos en la situación y en el desarrollo que ustedes están, mucho más cerca de lo que nosotros llamamos una marca activista, digamos, que trata de llevar hacer vivir ese propósito en la comunidad. Yo creo que estamos un poquito pasados, entonces le doy paso a Caro. Les agradezco mucho a todos el haber podido tomar estos minutos para conversar. Ha sido fantástico poder contar con todos ustedes. Gracias de nuevo. Caro. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, nuestros amigos que estuvieron hoy. Mauricio, no sé si está ahí para poder despedir el panel. Esperamos haberlos inspirado. Cualquier pregunta, por favor, no duden en contactarnos. Esta presentación va a estar disponible también para que ustedes después puedan verlo y llevar estas conversaciones a sus negocios. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo Ipsos Talks. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.